Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas de nuestra congregación, mis hermanos santos de las asambleas de Dios. Queridos hermanos, los quiero invitar a ponernos de pie, a levantar nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestra mente, para cantar, alabar, para presentarnos delante de nuestro Dios y adorarlo, no solamente con cánticos, ojalá adorarlo con nuestra vida, con nuestro testimonio. Nos ponemos en una actitud de oración. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado, glorificado sea tu bendito, santo y hermoso nombre. Inconmensurable Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, nos humillamos en esta hora ante el trono de tu gracia, Dios mío, para agradecerte este nuevo día hermoso, aunque helado, húmedo. Te agradecemos el permitirnos estar aquí en tu casa de oración para disfrutar de las bendiciones que tú nos has dado. Te damos gracias en primer lugar por esta salvación tan grande, obtenida por ti, Dios mío, nuestro Señor Jesucristo, en la cruz Calvario, a través de tu sangre preciosa. Con esa sangre tú nos compraste a precio de tu sangre, Dios mío, y nos constituiste en la iglesia. Te damos gracias, Dios mío, por esta salvación tan grande. Te damos gracias por Blanca 1180. Te damos gracias por las asambleas de Dios en Chile y en el mundo. Te damos gracias por tus misioneros, Dios mío. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu palabra preciosa que ha sido enseñada hoy día por tus siervos, maestros, Dios mío. Te damos gracias por tu palabra, porque lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera a nuestro camino. Te damos gracias porque con esa palabra tú nos edificas, corriges nuestra vida, corriges nuestra alma, santificas nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, Dios mío, porque tú quieres que seamos santos, porque tú vienes a buscar una iglesia santa, sin mancha, sin arruga. Ayúdanos, Dios mío, a caminar conforme a tu voluntad. Te alabamos, Dios santo. El Salmo 100 dice: cantad alegres a Dios, oh habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo, dice el Salmo. Cantamos, queremos cantarte, Dios mío, en esta hora, con gloria, con... La palabra de Dios dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la iglesia que dice, y lo decimos de nuevo: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y la iglesia dice con ánimo: amén. Cantamos, queridos hermanos. Estamos cansados de caminar, nos agotamos, pero cantamos igual. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. cansado del camino, Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti.
he quedado, vengo a ti. Luché Como un soldado y a veces sufrí, y aunque en la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón sediento de ti. Sumérgeme. Cristo es la roca de poder, Cristo es La roca de poder. Escóndeme, escóndeme, hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Bendito sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré Y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Cristo es la roca. Cristo es la roca de poder. Escóndeme, 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 hasta que pase, oh Señor, la tempestad. Escóndeme, escóndeme con tu poder. Cristo es la roca de poder que calmará la tempestad. Tú eres Jesús, mi Salvador. Escóndeme, escóndeme. Bendito Sea Jehová la roca por toda la eternidad. Mi escondedero y mi refugio eres tú, bendito Jehová. En tu palabra esperaré y mi confianza en ti pondré. Oh gloria, oh aleluya, amén, 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 amén. Oh gloria. Oh aleluya, amén, 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 amén. Te alabamos, bendito Dios Santo. Aleluya, gloria a Dios. Tú es el reino, el poder y la gloria. Quiero invitar a mis queridos hermanos asignados para pasar las ofrendas, si es que han sido asignados, si son tan amables. Aleluya, gloria a Dios.
Si es tan amable, que pueda orar por las ofrendas. Padre Santo, le damos las gracias por esta Amén. oportunidad de estar delante de tu presencia, dándole gracias por el amor que usted ha derramado sobre nuestras vidas. Amén. Le pedimos, Padre, su bendición para todos nuestros hermanos y hermanas que pueden ofrecer su ofrenda, Señor, y si ellos no lo pueden hacer, usted bendiga, le abre la puerta para que ellos también puedan algún día ofrendarle a usted, Padre Santo. Amén. Todo esto se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Mientras ofrendamos, cantamos. Mientras ofrendaba, Yo ofrendaba, algo sentía. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Era la presencia del Señor. Gloria, gloria, gloria. Algo sentía. Gloria, gloria, gloria. Algo sentía. Gloria, gloria, gloria. Algo sentía. Era la presencia del Señor. Yo ofrendaba, algo sentía. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Mientras yo ofrendaba, algo sentía. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. Era la presencia del Señor. te damos gracias, Dios mío, de lo que tú nos das, Dios. Te ofrendamos, Padre Celestial. Tú es el reino, el poder y la gloria. Te damos gracias, Dios mío, por este nuevo día de vida. Te damos gracias por nuestro siervo, nuestro pastor Rubén Contreras. Padre Celestial, bendícenos con una palabra de fuego, tu palabra bendita, Dios mío, a través de tu siervo, nuestro pastor. Danos una palabra vivificante, Dios mío, que nos exhorte a trabajar en tu obra, Dios mío. Bendecimos a nuestro pastor Rubén Contreras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice... Gracias, hermano Naldo. Dios lo bendiga. Estamos tan unidos con Naldo que me pegó hasta el resfriado. Pero damos gracias al Señor. Son gajes del oficio, ¿cierto? Estamos en la época de los resfriados. Bueno, aparte mi esposa también estaba resfriada toda la semana, así que era natural que... Porque estaba durmiendo con el enemigo, con el virus. El virus está al lado mío. Así que me pegué el virus. Damos gracias al Señor por ello. Porque hay que dar gracias a Dios por todo, dice la Escritura, ¿no? O dice que hay que dar gracias cuando estamos bien solamente, por todo. Amén. Antes de pasar a la palabra, quiero entregar un aviso que me entregó el presidente de los varones a la vanguardia. Vamos a decir a la vanguardia. Dice, se invita a todos los varones a este sábado 3 de junio a un encuentro de varones en Villa Alemana. ¿Ah? Los hermanos se juntarán aquí a las 4 de la tarde para asistir a la confraternidad de varones. La adhesión cuesta 2.000 pesos porque al final ahí cuando estén en esa actividad van a tener una rica once, van a tirar por la casa, por la ventana, y es de 17 horas a 20 horas. Así que todos los varones de la vanguardia están invitados. Si usted no tiene dinero para pagar ese 2.000 pesos, la iglesia lo paga, así que no se haga problema, ¿ya? Estamos generosos. No. Ya, así que cualquiera que tenga dificultad, hermano Ricardo, uno de ustedes paga, después me dice y reembolsamos esos 2.000 pesos. ¿Ya? Damos gracias al Señor porque podemos adorar el nombre de Jesús. Voy a invitarle, por favor, que abra su Biblia. Si me ve un poco congestionado, no se preocupe, es parte de la vida eso. Y vamos a leer el libro de Hechos, donde estamos meditando todos los días domingo, porque por la gracia del Señor tenemos una lección continua
Y vamos ya en el capítulo 16, de hecho, estamos viendo la vida de Pablo ahora, cómo Dios a través de Pablo extiende su reino, porque sepa que Dios es el que hace la obra. Nosotros solamente somos instrumentos en las manos del Señor. Y Pablo tenía sumamente claro que cuando él estaba trabajando para Cristo, era el Señor el que lo llevaba por los caminos que muchas veces él no sabía. Y una de las cosas que se ve en el capítulo 16 es como Pablo, llegado por el Espíritu Santo, aunque él no sabía dónde iba, el Espíritu le guiaba y él iba conforme a lo que el Espíritu le decía. Amén. Esperamos que el Señor también hable a nuestros corazones y nos guíe. Aunque no sepamos, confiemos porque el Señor tiene el control de su vida. Dice la palabra que a los que aman a Dios, algunas cosas le ayudan a bien. No, todas, perdón, chupaya. Todas las cosas. Gracias por corregirme. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos 16, vamos a leer hasta el 34, del 1 al 34. Dice así la palabra del Señor. Después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia era confirmada en la fe y aumentaba en el número cada día me había dicho. Y atravesando por Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo en una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el evangelio. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibida este mandato, les metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero
a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos y llevándolos a su casa, los puso a la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído al Señor. Amén. Oremos al Señor. Padre amado, Señor Todopoderoso, te damos muchas gracias porque este relato de tu palabra, Señor, que acabamos de leer, Señor, nos muestra tu gracia, tu misericordia y tu poder manifestado en tus siervos, Señor, que obedecen a la voz de tu llamado, Señor. Ayúdanos, Señor, que esta palabra pueda ministrar nuestros corazones, aunque solo con leerla, Señor, nuestros corazones son tocados por tu presencia, porque podemos ver tu poder, tu manifestación, Señor, y ver a aquellos que tú llamaste, Señor, con la convicción que a pesar de la oposición que se levantó, Señor, ellos siguieron sirviendo a tu nombre y adorándote a ti, aún en las circunstancias más difíciles, Señor. Ayúdanos para que seamos valientes, Señor, para que seamos hombres y mujeres de fe, Señor, que podamos caminar, Señor, con la convicción que tenían tus siervos, Señor, que a pesar de las vicisitudes podamos seguir adelante, Señor, porque tú ya vienes con tu galardón para aquellos que te aman y te sirven, Señor, porque tú muy pronto vendrás a buscar tu iglesia y tu palabra nos enseña que el que persevera hasta el fin, este será salvo. Ministra nuestros corazones, habla nuestras vidas, porque necesitamos oír la voz de tu palabra y solo tú, Señor, tienes palabra de vida. Habla, que tus siervos y siervas oímos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Toma asiento, por favor, un momento. Cada creyente, cada hombre, cada mujer necesita o quiere saber cuál es la voluntad del Señor, ¿cierto? Usted se pregunta algunas veces: ¿para qué me llamó el Señor? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Yo me recuerdo que los jóvenes, cuando están en el liceo, no piensan en nada más que disfrutar la enseñanza, ¿cierto? Porque disfrutan ellos, pero disfrutan de los recreos. Pero ellos llega un momento en que tienen que tomar decisiones en su vida. Y una de ellas es saber qué van a estudiar, qué carrera van a seguir, qué van a hacer, qué trabajo van a desempeñar. Y muchas veces ahí es donde los jóvenes se pierden. No sé cuántas personas usted conoce que comenzó una carrera y a mitad de la carrera se cambia y después de esa mitad de esa carrera no le gusta, se cambia a otra y están así algunos por años estudiando. Y es lamentable porque los padres sufren con eso, ¿o no? Sí, porque primero sufre el bolsillo, aunque hoy día existe la gratuidad y gracias al Señor por aquellos que pueden estudiar gratis, pero de igual forma hay costos que tener que financiar a esos niños y uno quisiera que ellos se desarrollen y puedan tener claro su futuro. Y en la vida cristiana pasa lo mismo. Muchas veces nos preguntamos: ¿para qué me llamó el Señor? ¿Con qué propósito Dios me llamó a servirle? ¿Usted se ha preguntado alguna vez eso? Pero quiero decirle algo que es muy importante que nosotros debemos saber. Dios nos llama para que le sirvamos.
Es el llamado de Dios servirle a Él en lo que Él nos encomienda, en lo que Él nos ha puesto para que caminemos con Cristo. Usted está en la iglesia para servir al Señor, no para servir al hombre, sino a Cristo Jesús. Cada cosa que el hombre y la mujer pueda hacer en la obra del Señor es un servicio para Cristo. Y a medida que servimos, vamos conociendo la voluntad de Dios para nuestras vidas. Dios no llamó a nadie para sentarse solo a recibir. La palabra dice que somos discípulos de Cristo, ¿cierto? Y el discípulo debe servir al Señor. Pablo fue llamado por Dios y Dios lo guió siempre a donde quiera que iba. Y sabe, él planificó un viaje, quiso ir a Asia nuevamente a predicar el evangelio, quiso ir a Bitinia y el Espíritu Santo le dijo que no fuera a ese lugar. ¿Y usted lo ve quejándose? ¿Lo ve refunfuñando? Señor, si yo quería ir a tal parte y tú me dices que no. Y sepa que Pablo no caminó 1 kilómetro, caminó cientos de kilómetros para llegar a ese lugar, y cuando estaba cercano a ese lugar el Señor le dice a través del Espíritu Santo, no, para allá no vayas. Después se vuelve para otro lugar y va y camina otros cientos de kilómetros y el Señor le dice, tampoco. Y después el Señor le muestra una visión donde hay un macedonio ahí, diciendo, ven, pasa por acá y ayúdanos. Y ahí comprendió hacia dónde debía dirigirse y emprendió el camino a ese lugar a predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Pablo no se quejó. ¿Por qué razón? Porque él estaba en las manos del Señor. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor, el Señor nos va a guiar y muchas veces va a decir que no a lo que queremos hacer. Pero sepa que cuando estamos haciendo la voluntad de Dios, el no va a ser de bendición para nuestras vidas. ¿Cierto? ¿Está de acuerdo con eso, no? El no va a ser de bendición porque Dios también dice que no. Porque nosotros no sabemos el futuro, pero ¿quién conoce el futuro? Dios lo conoce. El Señor conoce nuestro futuro. Por eso nosotros tenemos que decir siempre, amados hermanos, como dice Santiago, cada vez que vamos a emprender una actividad, cualquiera sea ella, tenemos que decir si el Señor quiere, si el Señor así lo decide y nos guía y nos guarda. Porque el Señor es el que hace las cosas en nuestras vidas. Recuerde que el día que usted y yo le entregamos nuestra vida a Cristo, Él pasó al Señor a ser el amo, el dueño de nuestras vidas. Y todo lo que hacemos en Cristo tiene que ser guiado por Él. Porque muchas veces nosotros tosudamente hacemos las cosas aunque sabemos que Dios no está de acuerdo. ¿Y qué pasa con eso? Nos metemos en problemas. ¿O no? Pero si el problema es traído por Dios, por su voluntad, porque sepa que Pablo cuando llega a Macedonia y entra a la ciudad de Filipo y comienza a predicar el evangelio y va ahí al lugar donde las mujeres en el río estaban ahí orando al Señor y se encuentra con Lidia, una mujer vendedora de púrpura. Pablo ve que el Señor abre su corazón, ella recibe a Cristo, ella les pide, dice la palabra, los obligó a quedarse en su casa. Pareciera ser que era una mujer millonaria, tenía muchos recursos porque recibe no solamente a Pablo, sino que a Pablo, a Silas, a Timoteo y a Lucas, porque Lucas también escribe aquí en primera persona. O sea, habían varios hermanos que ella recibe en su casa y los atiende. Y Pablo ahí en esa ciudad predicando el evangelio de Cristo se encuentra con una muchacha que tenía un espíritu inmundo, y Pablo iba predicando el evangelio y la muchacha detrás de ellos diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Porque ellos anuncian el evangelio o les anuncian el evangelio de Dios. Cualquier predicador quisiera que alguien lo fuera anunciando, ¿cierto? Porque dígame que no le gustaría a usted que le diga a alguien en la calle, usted es un siervo de Dios Altísimo. Qué maravilla, uno hincha el pecho. Y uno dice, sí, verdad, yo soy siervo de Dios Altísimo, poye. ¿Cierto? Porque nos gusta que nos alaben. Pero ella estaba haciendo algo que a Pablo le molestó. ¿Por qué razón? Porque Pablo era un hombre humilde. Y él quería traer gloria al Señor solamente. Cuando ella estaba haciendo eso, el demonio estaba azuzando el ego de ellos, inflando el globo. Pero Pablo lo reventó, porque la gloria siempre
le pertenece al Señor. Y cuando Pablo reprende al demonio, el demonio sale de la muchacha. ¿Y usted cree que la gente lo aplaudió? ¿Qué dice la Escritura? Los amos se enojaron. ¿Por qué? Perdieron el negocio. Si la niña tenía un espíritu de pitonisa y esa niña adivinaba el futuro, pero se les acabó el negocio, hicieron y levantaron a los magistrados, los tomaron presos, los llevaron a la cárcel y mientras los tomaban presos los azotaron con vara. Y Pablo dijo, Señor, si yo soy siervo tuyo, ¿por qué me azotan, Señor? ¿Por qué estoy padeciendo si soy tu hijo? Eso dijo, ¿no? No, ellos estaban ahí en el cepo, estaban en la cárcel, en la parte más profunda de la cárcel. Las cárceles de ese entonces no eran como las de ahora. Ahora los presos tienen todos los beneficios habidos y por haber. Ahora los presos al Chile le cuestan 800.000 pesos cada uno de ellos. Tienen gimnasio, tienen televisión, tienen celular, tienen momentos de recreación. En aquel entonces los presos estaban en unas cárceles inmundas y ellos estaban en la parte más profunda y estaban puestos con un cepo en los pies para que no escapasen. Así estaban. Pero Pablo estaba ahí con Silas, cantando, orando, alabando al Señor. No quejándonos, no quejándose, que es lo que a nosotros nos pasa. Muchas veces nos duele un pie y nos andamos quejando en contra de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Tenemos que seguir el ejemplo del mundo que se queja por todo o el ejemplo de Pablo y Silas? Tenemos que alabar al Señor, amados hermanos, porque somos de Cristo. Dice la palabra, regocijaos en el Señor de vez en cuando. ¿Cuántas veces debemos regocijarnos? Siempre, en todo tiempo, en todo momento, porque nuestra victoria no está aquí en la tierra. Nuestra victoria final está cuando estemos con Cristo para siempre y su nombre y mi nombre están inscritos en el libro de la vida. Y si partimos de este mundo con dolor, con sufrimiento, pero mientras vamos con Cristo, vamos a estar en la gloria del Señor. Tenemos que regocijarnos porque tenemos que mirar al autor y consumador de nuestra fe. Tenemos que mirar a Cristo. Pablo tenía la mirada puesta en Cristo Jesús. Él decía, yo deseo partir con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así que cuando a él lo golpearon junto a Silas, ellos no estaban quejándose, sino que estaban orando y adorando al Dios viviente. ¿Sabe? Dios se alegra cuando el corazón del hombre y de la mujer le adoran, porque sepa que Dios permitió que pasara todo lo que vivió Pablo, porque Dios fue el que lo llevó hasta Filipos para predicar el evangelio, y ahí donde a él lo trataron pésimamente mal, la gente no lo recibió con aplausos, sino que la gente se levantó en contra de la palabra del Señor, porque en el mundo tendremos aflicciones, pero podemos confiar. Cristo venció al mundo. Y nuestra meta en Cristo es estar un día con el Señor. Aunque la gente nos desprecie, aunque la gente se mofe, se burle de nosotros, somos de Cristo. Y eso es lo que vale, amados hermanos. Por eso la palabra dice que el reino de los cielos se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Ser cristiano no es para cobardes. ¿Sabía usted eso, no? Ser hijo de Dios e hija del Señor, de acuerdo a la palabra del Señor, no es para cobardes, es para valientes. Es para hombres y mujeres que están dispuestos a entregar su vida por la causa de Cristo, si es necesario. Por la gracia del Señor tenemos la bendición en este país, que nos podemos juntar en este lugar, adorar el nombre del Señor sin que nadie se oponga. Pero si Dios levanta oposición, tenemos que seguir adorando al Señor, porque somos de Cristo y a Él tenemos que servir. Pablo tuvo valor porque era un hombre del Señor. Sabía que su vida estaba en la voluntad del Señor. Y el Señor le dijo a Ananías, yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi causa. Y Pablo era un hombre que experimentó el dolor en la persona de Cristo. Pero él no se quejó, sino que él adoró al Señor en momentos de angustia. ¿Es fácil adorar a Dios en momentos de angustia? No es fácil, ¿cierto? No es fácil. Nunca ha sido fácil. Pero sabe, hay algo maravilloso, que cuando estamos pasando por la angustia, Dios no nos deja pasar solos.
Dios nos dice, hasta aquí nomás te acompaño, sino que el Señor está con nosotros. Porque el Señor prometió estar con nosotros, ¿cuánto tiempo? Todos los días hasta el fin del mundo. El Señor lo prometió en su palabra. Así que tenemos que confiar en este Dios viviente. Porque Pablo, amados hermanos, tenía claro cuál era el concepto. Él sabía la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor siempre ha sido que le sirvamos. Ahí en la lección que estábamos estudiando, decía que había un misionero que se fue al África a predicar ahí en Sudáfrica el Evangelio de Cristo. Desde muchacho se fue a predicar. Y él lo que quería hacer siempre era predicar a Cristo. Y se fue de misionero muy joven. Y estuvo 26 años predicando el Evangelio. Después Dios lo honró y lo puso a cargo de todos los misioneros que estaban predicando allá en el África. Y un joven le preguntó, hermano, le dijo, ¿cómo es que usted sabía cuál era la voluntad del Señor para que usted fuese un misionero? Y él le dijo, no tenía idea. Lo que sí sé es que el Señor me llamó a servir. Y donde podía servir, ahí estaba. Y un día en la iglesia dijeron, necesitamos misioneros. Me preparé y me vine para este lugar. Y Dios me ha honrado sirviéndole durante todos estos años. Porque esa es la forma de conocer la voluntad de Dios. Solo servir. Porque Dios toma control de nuestras vidas y de nuestra disposición y nos lleva por donde Él quiere. Pero en lo poco somos fiel y sobre mucho el Señor nos pone. Porque Dios lo que ve es la disposición del corazón, porque nosotros servimos a Cristo Jesús. Recuerde que el propósito de Dios en su vida y en mi vida es formar a Cristo, tener el carácter de Cristo, vivir a Cristo, ser discípulo del Señor y predicar el Evangelio. Un día un joven, me acuerdo hace varios años atrás, un joven estaba triste llorando, tenía 18 años ese joven, lloraba ahí en la banca mientras estábamos cantando y me llamó la atención que estuviera llorando. Dije, yo está tocado por el Señor. Le pregunté, ¿qué te pasa? Y me dice, es que estoy triste. ¿Y por qué estás triste? Porque el Señor me dijo que yo iba a ser un gran evangelista. Iba a predicarle a multitudes. ¿Ya? ¿Y qué pasa con eso? Es que aún no le he predicado a casi nadie y ninguna multitud ha llegado a mi lado. Y le dije, hermano, ¿qué edad tienes tú? 18 años. Le dije, sigue trabajando para el Señor. Si es de Dios la palabra que te dieron, Él te va a llevar a las multitudes. Si es su voluntad. Pero ahora trabaja para Cristo, sirve a Cristo. No estés llorando y quejándote. Alaba al Señor y bendice al Señor. Y cuando haya oportunidad de predicar, predica del Señor. Y el Señor te va a honrar con mucho. Pero si tú no le sirves, ¿qué vas a hacer? Y ese joven me dijo, gracias, oré por él, no le gustó mucho lo que le dije. He pasado los años y un día me lo encontré en la calle y ya no está sirviendo a Cristo. ¿Por qué razón? Porque a veces queremos entrar a ser gerentes generales sin haber sido peones primeros. ¿Cierto? Porque tenemos que ser fieles en lo poco para que Dios nos ponga en lo mucho. Pero nosotros siempre tenemos que servir con corazón alegre, con gozo y con alegría a este Rey de Gloria, porque aunque usted le dé un vaso de agua a uno de sus hijos, dice que Dios lo va a recompensar. Si hay algo maravilloso es servir a los hermanos, servir a Cristo, porque la forma de servir a Cristo es sirviendo a los hermanos, sirviendo a la comunidad, siendo hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres que prediquen el Evangelio de Cristo, que mostremos a Cristo donde quiera que estemos. Porque, amados hermanos, Dios si tiene un plan maravilloso con ustedes y con cada uno de nosotros, Él lo va a realizar porque Él comenzó una obra en cada uno de nosotros y Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero donde quiera que estemos, debemos servir a Cristo Jesús.
Timoteo era un discípulo, dice la palabra del Señor. Pablo lo vio, los hermanos daban buen testimonio de él. Pablo lo tomó y lo llevó consigo al ministerio, a la labor evangelística, a predicar de Jesucristo, a llevar iglesias o personas a los pies de Cristo. Y la palabra dice que él lo circuncida por causa de los judíos, porque Pablo, si hay algo que tenía especial, que él en su ministerio nunca andaba golpeando a la gente, nunca andaba confrontando, sino que él quería ganar a todos para Cristo. No andaba ofendiendo a las personas. Él lo hace por amor a los judíos, porque él lo iba a llevar a todos esos lugares donde habían judíos. Y como él era de un padre griego y una mujer judía, él lo circuncida para no ofender a nadie, porque el evangelio no es para ofender, es para mostrar el amor de Cristo Jesús. ¿Cierto? Pablo un día lo dice ahí en 1 Corintios capítulo 9. Él habla respecto a su ministerio y su trabajo para el Señor. Mire lo que nos dice la palabra en 1 Corintios 9, si no me equivoco, 19 al 23. Porque sepa que me equivoco también. Pero es parte de mi forma de vida. El que no se equivoca nunca es el Señor. 1 Corintios 9:19 dice: por lo cual dice, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos, para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, entre paréntesis, aunque aunque yo no esté sujeto a la ley, ahí sí. Cierre paréntesis, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. A los que están sin ley, dice, como si yo estuviera sin ley, entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, cierre paréntesis, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo para que todos, de todos modos, salve a algunos. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme copartícipe de él. Pablo, él si algo tenía especial, amados hermanos, Pablo tenía amor por los perdidos. Él no iba a confrontar a la gente para enrostrarle su pecado. Él los invitaba a Cristo Jesús, porque él amaba a todos. Él no era un judío circuncidado, pero él no quería ofender a los judíos, aunque él no guardaba la ley como guardaban los judíos, pero él para no ofenderles. ¿Por qué razón? Porque Pablo quería ganarlos para Cristo. A veces nosotros le rostramos a la gente el pecado y esa no es la forma. La forma es hablar del amor de Cristo, porque el que está sin Cristo, amados hermanos, está perdido en delitos y pecados. Nosotros antes estábamos en tiniebla, ¿cierto? Y seguíamos los deseos de nuestra carne, como los que no tienen a Cristo, pero el Señor tuvo compasión de nosotros y por su gracia nos salvó. ¿Y nosotros qué tenemos que expresar a la gente? La gracia del Señor Jesucristo. ¿Y cómo lo hacemos? Amándoles y bendiciéndoles. Porque Cristo nos puso para ser bendición. Cada creyente es una bendición en este mundo, si mostramos a Cristo. Entonces, amadas hermanas y hermanos, Pablo, Dios no le dijo, ándate a tal lugar. Pablo fue porque su deseo era servir a Cristo. Y Dios lo guió. Primero le dijo que no, después vuelve a decirle que no cuando va a Bitinia, pero después a Macedonia Dios lo llevó, a pesar de que en Macedonia no lo recibieron con aplausos, sino que lo castigaron, lo pusieron en una cárcel, pero el Señor milagrosamente le libró. ¿Por qué? Porque cuando caminamos con Cristo, Él hace milagros en nuestras vidas. ¿Cierto? Dios hace milagros. Si el Dios de la Biblia no ha cambiado, es el mismo de ayer, hoy, por los siglos. Él sigue
abriendo cárcel, cortando cadenas. Él sigue moviendo los cimientos de cualquier lugar. Pero si estamos caminando con Cristo, Él hace milagros en nuestra vida. Lo que debemos asegurarnos es andar en la voluntad del Señor. Aunque no sepamos dónde vamos, con Cristo tenemos victoria. La palabra dice en Salmo 37, dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Porque Dios, amadas hermanas, tiene absoluto control de su vida y de mi vida. Y lo que vivimos en Cristo, sea bueno o no sea bueno, está en las manos del Señor. Y con Él alcanzaremos la victoria final, que estará en su reino, maravilloso reino eterno. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar al Señor. Quiero que usted le diga al Señor con su corazón, Señor, estoy en tus manos. Te pertenezco a ti, Señor. Te pertenecemos a ti, oh Dios. Tu palabra nos enseña que tú nos compraste a precio de sangre, Señor. Somos de tu propiedad. Enséñanos, Señor, a caminar contigo cada día. Enséñanos, Señor, a andar en tu voluntad. Aunque no entendamos las cosas, Señor, que vivimos, que podamos caminar en tu voluntad. Porque tu voluntad es siempre agradable, buena y perfecta para nuestras vidas. Oh Dios Santo, necesitamos de tu dirección. Porque no sabemos distinguir, Señor, en el instante que viene adelante, Señor. Porque no conocemos el futuro. Pero sí sabemos, Señor, que un día estaremos contigo, si somos fieles. Pero no conocemos, Señor, las circunstancias. Como dice tu palabra ahí en 1 Corintios 13, que ahora vemos por un espejo oscuramente. Pero un día veremos tal como somos. En Cristo Jesús. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, a tener fe, Señor, de que tú eres el dueño de nuestras vidas y cada paso que damos tomado de tu mano, Señor, es un paso que nos guía hasta el día glorioso en que Cristo se ha manifestado delante de nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, porque este mundo es pasajero. Pero vivir a Cristo es eterno, Señor. Guárdanos y danos valor para seguir adelante. No importa lo que venga, Señor, que podamos ser como Pablo, Señor, tu siervo, que a pesar de tanta oposición, Señor, que él vivió, él nunca volvió atrás, sino que siempre avanzó hasta la meta del supremo llamamiento. Porque un día dijo, Señor, a su amado hijo Timoteo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y me está reservada la corona de justicia que Dios me dará aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Enséñanos a ser valientes, Señor, para seguir marchando, como dice el himno, firmes y adelante, hueste de la fe, sin temor alguno, porque Jesús nos ve, Señor. Aunque se levante oposición contra el nombre de Cristo, que podamos seguir marchando como ejército del Señor y predicando y mostrando a Cristo en cada paso que damos, Señor. Gracias, Señor, porque tú nunca abandonas la obra de tus manos. Y podemos confiar que tú irás con nosotros. Aún en el desierto tú estás con nosotros. Bendícenos, Señor, con tu presencia cada día en el nombre del Señor Jesús. Y ahora al despedirnos, Señor, te rogamos que nos guíe de regreso a nuestros hogares, que vamos con gozo y alegría, porque el gozo de tu salvación es nuestra fuerza. Y tú nos mandas a regocijarnos en el Señor siempre.
Qué hermoso es ser tu hijo, tu hija, Señor. Por eso a ti damos toda gloria, honra y alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Despídase a su hermano, déle un abrazo, dígale, somos de Cristo. Sigamos marchando.